Me informan que ya tenemos al maestro Rodulfo Reyes, al psicólogo de cabecera de Panorama Sin Reservas, con el tema el síndrome del impostor, qué es y cómo enfrentarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodulfo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, un gusto saludarte y por supuesto saludar a todo el equipo ahí en cabina. Rodulfo, coméntanos para todos aquellos que tal vez no hayan escuchado, no sepan de qué se trata, ¿qué es el síndrome del impostor? Mira, el síndrome del impostor lo podemos asociar de manera muy práctica cuando una persona le tiene miedo al éxito, y no lo digo por esas bromas de sin miedo al éxito, sino cuando sentimos que el éxito es un error. Es un fenómeno psicológico en el que una persona lo que considera es que aunque ha alcanzado objetivos, metas profesionales, él piensa o ella piensa que ha llegado por factores como la suerte, como factores en los que no tiene control, y también ocurre que tienen miedo de ser descubiertos como si fueran un fraude, aun cuando existen métricas objetivas, puntos claros, números que explican esta situación. Y este síndrome no es una enfermedad, eso sí vale la pena mencionarlo, pero sí es una experiencia que no es precisamente poco frecuente y que le ocurre a líderes, a personas que son exigentes, a estudiantes brillantes o incluso profesionales que están en crecimiento. Solamente hay que tener mucho cuidado porque impacta directamente en la autoestima, Alex. ¿De qué manera eso está relacionado con la ansiedad, la depresión, el hecho de cumplir una meta, dígase laboral, y tal vez sentimos esta ansiedad que es la que dice, realmente merezco estar aquí, realmente merezco este nuevo puesto, este salario, dirigir a un equipo? Y fíjate, eso que mencionas de la ansiedad es vital, porque la ansiedad viene de una expectativa negativa del futuro, de situaciones que consideramos amenazantes. Y en el síndrome del impostor, lo que ocurre es que existen dudas constantes sobre nuestras capacidades. Es como decir ansiedad de uno mismo. Pensamos que el éxito, como te decía, es externo, es por suerte, y se tiene miedo de no estar a la altura. Incluso hay personas que son perfeccionistas y que caen en el autosabotaje, y ahí está la ansiedad. Entonces, un punto clave del síndrome del impostor es esta experiencia de ansiedad, pero ya no ante un estímulo externo que pensamos amenazante, sino a nuestros pensamientos, nuestra autoestima, lo que creemos de nosotros mismos. Ahí está la parte complicada justamente, Alex. Me gustó esto último que mencionaste de que la autoestima, y es que uno podría llegar a pensar de que es una cuestión de autoestima, de no creérsela también, como dijeras tú, sin usar esta frase tan popular que escuchamos de manera repetida, pero el tener una baja autoestima, pues sí influiría en que desarrolláramos este síndrome. Vaya que sí, sin duda, porque algo que ocurre es que el silencio alimenta este síndrome y muchos temas de autoestima que en estos momentos quienes nos están escuchando se han identificado, no con este síndrome, sino con problemas de autoestima, saben que esos miedos de la autoestima se viven en silencio. El estoy gordito, estoy muy alto, estoy muy chaparro, estoy muy flaco, y no lo platican. Así ocurre con el síndrome del impostor. Entonces, quienes viven este síndrome rara vez lo expresan y al hacer eso limitan su potencial, así como cuando nos callamos con temas de autoestima y limitamos nuestro desarrollo personal. Entonces, definitivamente, Alex, sí hay una relación con autoestima y por supuesto con el síndrome del impostor. ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos salir de nuestra propia cabeza, creérnosla y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí por mi trabajo, porque me lo merezco y porque lo logré. Primero reconociendo, Alex, siempre ponerle un nombre a una situación nos libera de ello. A lo mejor quienes ya nos están escuchando ahora dicen, ah, mira, lo que yo tengo es el síndrome del impostor. Entonces, ese es el primer paso, y hablarlo. Compartirlo con otras personas nos ayuda a romper ese aislamiento emocional que tenemos sobre esta cuestión de sentirse impostores, validando nuestros logros también, aprender a recibir reconocimiento sin experimentar culpa. Y fíjate, también ocurre con los cumplidos. Oye, qué bien te ves. Ah, sí, y viene esa parte de autoestima. Entonces, hay que trabajar en eso y, por supuesto, buscar el apoyo profesional si el impacto emocional de lo que tú estás escuchando en este momento y lo que estás viviendo día a día, si tienes esas características del síndrome del impostor, pues es muy importante poder acudir con un profesional, Alex. Rodolfo, me surge la duda. ¿Las personas que sufren del síndrome del impostor se les nota? Vaya, se les refleja, porque me imagino que si cumplieron una meta bajo X métrica que uno utilice para obtener un logro, me imagino que es porque desarrollaron un buen trabajo. Pero para llegar a eso tuvieron que haber, pues,
cumplido con ello. Mi duda es, una persona, un tercero, podría notar de que tal vez no se siente tan cómodo. Que se les nota, decía, ya entendí. Sí, ¿No? sí, que sí se les note. Sí. Mira, no precisamente. Hay ciertos tipos de depresión que son silenciosas. Hay personas que tienen ansiedad tienen estos síntomas de forma silenciosa y aplica lo mismo. Ejemplo de esto, hay personas que son grandes empresarios, grandes conferencistas, grandes figuras públicas y experimentan este síndrome del impostor, porque no es un síntoma observable, es un pensamiento negativo inherente a nuestra estructura mental, asociado a nuestra estructura mental, y no es frecuente, salvo el círculo cercano. A lo mejor el círculo cercano sí puede observar situaciones por ahí de autoestima, de que el lenguaje corporal de una persona que experimenta este síndrome pues sea muy enfocado a retraerse, a reprimirse. Ahí sí, pero no es frecuente que se observe en el grupo en el que se desempeña la persona. Oye, y aquí nos preguntan que si es recomendado, le voy a leer la pregunta como tal porque a chance yo le agarro otra interpretación, que si es recomendado el inventarse un personaje para salir adelante de la situación. Creo que esta persona quiere decir el que cuando ya llegas ahí, en el tiempo que estás trabajando, te inventas que eres otra persona, pero es como caer en lo mismo, ¿no? Sí, inventarnos un personaje que viene justamente de Konstantin Stanislavski, la psicología del acto le decimos, no es recomendable. Ok. Porque eventualmente puedes explotar o implotar. ¿Explotar qué significa? Te quiebras y viene la ira, la tristeza, el enojo, la frustración, o implotas y te enfermas. Crear un personaje para enfrentar este síndrome, salvo que sea como una técnica terapéutica, eso sí, pero eso solo se hace en el proceso de la terapia, no en tu día a día. Repito, crear un personaje, una máscara psicológica, como le digo, no es sano. Lo mejor es enfrentarlo abiertamente, y ahí sí lo que puedo decir para la persona que nos hizo esta pregunta, que me parece muy atinada, y para todas las personas que nos están escuchando, es que este síndrome no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Muchos de nosotros nos cuestionamos, pero no debemos permitir que esa duda decida por nosotros. De ahí la importancia de reconocer que valemos. Eso no es vanidad, es salud emocional, y eso es un punto muy importante para enfrentar este síndrome, Alex. Ahora, una pregunta, y esta sí es de Alex Huerta. ¿Tú crees que también sea sano el hecho de tal vez compartirlo en un ámbito no tan personal? No digo que vayas directamente con tu jefe y le cuentes, jefe, estoy deprimido porque no creo poder con la tarea, o sí es recomendable el hecho de que expresar las dudas, exponerlas. ¿Es válido exponer dudas? Sí. Cuando tú no sabes hacer algo, de hecho lo que buscamos los líderes es que nos expresen, oye, no lo sé hacer y te enseño a hacerlo. Claro. Cuando ya hay niveles más altos, por ejemplo, alguien que tuvo una promoción de puesto y aún así se siente inseguro, mi recomendación es hablarlo, pero con tu círculo cercano. No tanto exponerlo de manera pública, al menos en este ámbito laboral que tú estás mencionando, porque eso puede generar una percepción dentro de la empresa de que se tomó una mala decisión y por ejemplo, hacer una promoción de puesto. Aquí obviamente está un matiz, depende de la empresa en donde tú estés. Si estamos hablando de empresas con entornos laborales que son sanos y favorables, seguramente si tú lo expresas te van a brindar el apoyo. Sin embargo, no son muchas las empresas que tienen estas características. Rodolfo, un tema bastante interesante y vaya que nos podría dar para hablar mucho y extenso acerca de los diferentes matices del mismo. ¿Te parece si en un futuro volvemos a tocarlo? Porque siento que podríamos desmenuzarlo un poquito más y ahorita ya nos quedamos sin tiempo, Rodolfo. Será un gusto, estaré pendiente contigo, amigo, y será un gusto platicar el tema nuevamente. Como siempre, muchísimas gracias por participar aquí en Panorama Sin Reservas. Para todos aquellos interesados en tus servicios profesionales, ¿dónde te pueden encontrar? Con todo gusto, en el número telefónico de RC Corporativo, 9931-889342, repito, 9931-889342, fanpage en Instagram, psicólogo Rodolfo Reyes y RC Corporativo MX, y por supuesto todos los viernes aquí con ustedes en Panorama Sin Reservas, y ahora también todos los miércoles a las 9 de la mañana en 60 minutos con Rodolfo Reyes.